Y nosotros lo tenemos a Carlos Rottenberg, que es titular del Multiteatro, bueno, empresa que va a celebrar 45 años presentando espectáculos en Mar del Plata. Número uno. Y aparte es un productor muy importante y casi que no se ha hablado, por esta cuestión de Mundial, por esta cuestión de Cristina, de cómo viene la temporada teatral. Tenés razón. Porque hay mucha gente que dice, bueno, me voy a Mar del Plata. ¿Y qué hay? Es verdad. ¿Qué hay? ¿Qué hay en Mar del Plata? Me voy a Carlos Paz. ¿Y qué hay, Gabriel, en Mar del ¿Qué Plata? hay? Claro. Me quedo en Buenos Aires, o soy del interior Sí. del país y vengo a Buenos Aires. Sí. ¿Qué va a haber en carteleras? ¿Qué obras van a ver? ¿Qué actores principales van a estar? Así que vamos a saludarlo a Carlos y vamos a preguntarle, dentro de lo que él nos puede contar, cómo vienen las temporadas de Mar del Plata, de Villa Carlos Paz y, por supuesto, cómo está Buenos Aires. Carlos, buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bien. Bueno. Efectivamente, fundamentalmente con lo del Mundial, la temporada está como atrasada, Claro. de alguna manera, ¿no? Claro, claro. Y de hecho está prevista justamente los estrenos para después del 18. Eso ya viene armado así de antemano. En otras épocas, por ejemplo en Mar del Plata, ya podrían tener desde la primera semana de diciembre algún estreno, y sin embargo Claro. están prácticamente llegando todos después de la semana justamente que arranca el lunes 19. Ahora, Carlos, esto estaba previsto ya en la previa, ¿no? Teniendo en cuenta la fecha y la posibilidad de que Argentina pueda llegar a ser finalista. Sí, sí, por supuesto. Cuando se arma la temporada, se van tomando todas las coordenadas posibles, siempre como cualquier otro, en cualquier índole de la vida hay imponderables, pero o imprevistos. Pero en este caso era muy puntual el calendario y así se armó el verano. Carlos, ¿cómo vienen cómo vienen las temporadas dentro de la inversión, dentro de las obras? Normalmente, las últimas veces que hemos hablado de temporadas, Mar del Plata, Carlos Paz, inclusive Buenos Aires, casi que estuvimos hablando de temporadas con COVID. Después le voy a hacer una pregunta respecto al COVID también, que va a ser por ahí la pregunta más desagradable, pero la quiero dejar para el final. Digo, ¿cómo vienen las inversiones? ¿Cómo vienen las obras? ¿Cómo viene para este año todo? Y en realidad lo que tiene que ver con artes escénicas, me refiero a teatro y música, en la Cámara, en la Asociación de Empresarios de Productores de Teatro, vamos viendo siempre que es tiene preponderancia el espectáculo en vivo en Argentina, tanto el teatro como la música, ¿no? Y va más allá del verano y va más allá de una geografía. O sea, cualquier ciudad argentina, sin importar la provincia, sabe que tiene durante todo el año teatro y también recitales de música en los grandes conglomerados. Además de esto que se dice llamar la temporada de verano, que se da fundamentalmente junto con la de Buenos Aires, que es permanente, en plazas fuertes como la de Mar del Plata, que es histórica, y también ya hace como 40 y pico de años la de Carlos Paz. Hago una diferenciación porque Mar del Plata tiene, digamos, hace 80 años Claro, que empezó claro. con sus temporadas teatrales. Carlos, va a haber grandes espectáculos, digo, ¿cuáles serán los espectáculos más fuertes que va a tener, por ejemplo, Mar del Plata y Carlos Paz? En realidad, la cartelera siempre, digamos, es muy ecléctica, ¿no? Porque tenemos desde el gran espectáculo, llamémosle más comercial, como de más vidriera, hasta el teatro independiente, que también está presente y tiene mucha fuerza en Argentina. Claro. Esto es tan subjetivo. A mí a veces me preguntan incluso de nuestra propia programación, ¿qué recomendás? Y yo digo, yo la verdad que no recomiendo nada, porque lo que a mí me puede gustar no le gusta a otro, tiene mucho de subjetivo, ¿no? Lo que sí me parece es que todas las empresas, somos unas 200 empresas, digamos, permanentes de espectáculos en la Argentina. Cuando digo espectáculo me refiero al espectáculo en vivo, ¿eh? Y cuando nos reunimos vemos que hacemos un mapa de todo lo que se presenta, y realmente hay de todo, A veces hay que bucear un poco más, estudiar un poco más antes de sacar una entrada que ir a ver, ¿no? Fundamentalmente, como se dice vulgarmente, para no clavarnos con lo que vemos. Claro. Entre otras cosas porque no deja de ser una salida no económica, por un lado, y por otro lado porque muchas veces hay que sincronizar familia, con quién dejamos chicos, y porque nos gusta cuando podemos ir a disfrutar algo, volver satisfechos con lo que vimos. A mí me parece que hay mucho. Esto lo dice el mapa del mundo, O sea, cuando decimos que después de Nueva York, Broadway y Londres, Argentina como país y Buenos Aires en particular
tiene la oferta cultural que tiene, no es otra cosa que seguir la verdad. Carlos, ¿hay desde la Cámara alguna recomendación de valores de entrada? Porque hay mucha gente que está escuchando el programa y que está pensando en irse a Mar del Plata o a Carlos Paz o venirse a Buenos Aires. Por ahí hay más información aquí en Buenos Aires. ¿Recomiendan valores de entradas para...? Por supuesto que hay obras que son de mucho menor costo en la producción y hay obras que son de mucho mayor costo en la producción, que ahí hay una desvariación de costos, ¿no? Por supuesto que aquel que hace una escenografía desorbitante con aquel que hace un unipersonal tiene mucho menos costo de producción. ¿Hay alguna... sugerir un valor para la temporada de valor de ticket de entrada? No, en realidad si uno entra a cualquier tiquetera, que lo puede hacer desde un teléfono propio, ¿no? O una computadora, uno puede mirar los precios de todas las plazas. Yo lo que recién dijeron ustedes al principio que estoy cumpliendo este verano 45 veranos interrumpidos en Mar del Plata, sí, dentro de los 48 años que hago lo mismo. Yo empecé hace 48 años en Buenos Aires y 45, 3 años después, 45 cumplo Mar del Plata. La única diferencia que yo veo, y tiene que ver obviamente con el bolsillo y la imposibilidad cada vez más potente de tanta gente que no llegar al valor de una entrada, tiene que ver con que cuando yo comenzaba, una entrada en Carlos Paz o en Mar del Plata tenía un valor parecido al de Buenos Aires más un 20%, porque las compañías obviamente tienen mayores costos. Pensemos solamente en las viviendas, ¿no? Lo que yo estoy notando, mirando justamente, y lo hago también como usuario, tomo los precios de 5 o 6 comedias de la Avenida Corrientes de Buenos Aires, las traslado mirando la misma tiquetera en mi casa a Mar del Plata y me encuentro que están más o menos un 20% abajo de Buenos Aires. Ajá. O sea, eso me llama la atención, o en todo caso me hace ver por qué es una plaza que a medida que se fue popularizando y teniendo en cuenta que cuando uno sale de vacaciones sale en general en familia, son más entradas se necesitan para algún espectáculo, se fue crisis mediante achatando el precio afuera por sobre los precios de Buenos Aires que están más altos. Y lo digo muy tranquilo haciendo empresario en Buenos Aires y en Mar del Plata, ¿no? O sea, sí, concretamente, sí. Las entradas en Buenos Aires están un poco más altas que en una plaza como Mar del Plata, y creo que a gente de Carlos Paz pasa lo mismo. Carlos, ¿con qué, a ver, en estos 45 años ininterrumpidos de su productora, digamos, de alguna manera, ¿con qué va a Mar del Plata? ¿Con qué espectáculos va a Mar del Plata? Nosotros estamos llevando este verano 7 espectáculos. Así en Mar del Plata manejamos 6 salas, y los 7 espectáculos concretamente que llevamos son bastante bañados. Por un lado vamos a estrenar El Divorcio es la comedia que protagonizan Luciano Castro, Natalie Pérez, Pablo Rago y Carla Conte, una comedia de Nelson Valente. Vamos a ir con otra comedia que sí está todavía esta mañana en cartel en Buenos Aires, que es Perdidamente, la que hacen Leonor Benedetto, Ana María Picchio, Julieta Ortega, Patricia Sosa, Karina K. Es una comedia de Daniel Asensio y José María Muscari, que también la dirigió. Vamos con un espectáculo que es una apuesta familiar, que se llama Dinosaurios. Se han traído unos dinosaurios realmente a escala real. Acá voy a hacer un chiste. Susana Jiménez tenía razón, estaban vivos, porque uno los ve y están vivos. Y vamos a hacer con eso una comedia musical dirigida a la familia de noche, no compitiendo con la playa. Se llama Dinosaurios, una aventura jurásica, y eso va a estar en el escenario del Teatro América. Vamos a volver con Rolón, con un espectáculo que también se pasó por Buenos Aires, se llama Palabra Plena, y se va a presentar en la misma sala, que comparte junto con otra comedia, la comedia de unas catalanas que se llama La Poña. Acaba de ganar los premios aquí otorgados por la Asociación de Cronistas de Teatro del Espectáculo de mi base. La Poña la protagonizan Jorge Suárez, Paula Ransenberg, Héctor Díaz y Laura Oliva. Y para ir cerrando, vamos con un correntino que es otra apuesta distinta, Juan Iturriaga. Digo un correntino porque de allí de su provincia salió para el norte argentino con mucha fuerza. Va a ser su primera temporada en Mar del Plata. Tiene un personaje que se llama Jenny la Paraguaya, y a partir de ese personaje... Es muy tiktokero ese personaje, ¿no?
y va a ser un espectáculo de estreno que se llama Claro que sí, que es un latiguillo que tiene. Y por último, Soy Rada, ex Radagast, Soy Rada, lleva su espectáculo Revuelto, que está en gira por provincias argentinas y también va a ser temporada en Mar del Plata en el Teatro Lido, junto con su banda de músicos. También para un público, en ese caso, digamos, más adolescente, separado un poco del público habitual de comedia, separado del público más familiar, que dije recién, de un espectáculo tipo dinosaurios. O sea, como verá, una cartelera bastante ecléctica, como me gusta decir siempre, de todo como en botica. Carlos, y por último, yo decía, la última va a ser por ahí la peor. ¿Hay temor por a ver, el mundo está teniendo un rebrote de COVID, aquí hay muchos casos, han crecido mucho, no nos imaginamos una Argentina, como hemos hablado en notas anteriores, donde había protocolos, donde había cierres, donde estábamos guardados, no nos imaginamos de ninguna manera, pero digo, el productor tiene temor a abrir las salas, a poner plata y que mañana aparezca un martes 13, en enero o en febrero, decir, bueno, tenemos que hacer un protocolo, bajar la cantidad de público. Digo, ¿cómo lo maneja eso usted con su experiencia, con lo ya vivido y con lo que está invirtiendo? A ver, yo creo que durante el 2022 el público volvió a las salas justamente porque se le dio un crédito a la actividad. Cuando hubo que cerrar no apuramos los tiempos y eso no invalidó que con el segundo ojo siempre miremos la economía. Pero me acuerdo cuando en marzo del 2020 subimos una marquesina gigante en la avenida Corrientes y Talcahuano, tapando un multiteatro Comafi, que decía, bajemos el telón para cuidarnos, habrá tiempo para volver al teatro. Y yo creo que en ese sentido hay que entender que en nuestro caso, nuestra materia prima también son seres humanos. A lo mejor en otro tipo de actividad que se maneja por stock, con mercadería, uno puede apurar los tiempos para abrir. Nosotros trabajamos con gremios y nuestra materia prima son artistas. Por lo tanto, si tenemos un elenco contagiado, como por ejemplo pasó en varios casos en este último enero, no nos olvidemos que hoy parece lejano, pero todavía estamos en el 2022 y en enero, ¿quién no se contagió con la Omicron? ¿Y cuántos elencos tuvieron que parar una semana? Insisto, en este mismo año, fue en enero, y estaba dentro de los riesgos. Nosotros creemos que por la vacunación masiva que después se logró, más los alcances de quienes conocemos contagiados, que nada que ver con lo que fue el 2020, creemos que junto con algunas medidas que se siguen manteniendo, como por ejemplo la dirección cruzada en las salas, los equipos de aire con filtros diferentes, porque hubo que hacer ese trabajo en el 2020, no hemos encontrado en las salas teatrales ninguna vinculación con el COVID en todo el proceso. Bien. Así que estamos trabajando exactamente como siempre, o observando como cualquier ciudadano y como también lo hago con mi familia, de cuidarnos en algunas cosas elementales. Por ejemplo, en qué aire respiramos. En ese sentido, en las salas de espectáculo estamos respirando un aire totalmente purificado, porque si no, no podríamos volar los aviones. Ahora, Carlos, aprovecho y te hago dos preguntas. La primera tiene que ver un poco con el teatro de revistas, ¿no? El que conocemos todos, el que por ahí nos criamos todos, que, no sé, esa es la pregunta justamente. Hoy por ahí no hay tanto teatro de revistas como estábamos acostumbrados con las vedettes, viste, bajando de las escaleras, las chicas casi desnudas, los brillos, los concheros, todo eso que por ahí hoy no está tan vigente, o sí, y no lo sé. Ahora, ¿crees que esto pasa? Primero, si es así, ¿pasa porque no es redituable, porque el público cambió, porque hay un cambio de época, o efectivamente es porque, bueno, tampoco, digamos, hay hoy vedettes convocantes o figuras convocantes en ese aspecto, digamos, de teatro? Es una pregunta que tiene varias aristas, pero muy sencilla de responder. A ver. La revista porteña, que fue toda una marca registrada, tuvo su esplendor a partir de los 50 y hasta los 80. Tuvo mucha vinculación con la llegada de la democracia. Claro. No nos olvidemos que las revistas más potentes fueron las épocas del 70-80, justamente cuando no se podía decir en otros lugares lo que se podía y se permitía decir en un escenario. Siempre decimos quienes, si hay alguna audiencia mayor, que cuando Adolfo Stray, para la nueva generación no saben de quién estoy hablando, para la gente de teatro lo tenemos muy presente, dijo su primera puteada arriba del escenario del Teatro Nacional,
el estruendo que se armó llegaba hasta el obelisco, vale decir, tenía que ver con una cultura diferente y con, digamos, nadie se podía imaginar en una radio que se diga una mala palabra, Claro. se dice cualquiera. Bueno, en ese contexto y con otras limitaciones, la revista porteña generó además una escuela de vedettes importantísimas que justamente entre la caída del género, lo costoso del género, Claro. la crisis económica para bancarlo desde el punto de vista de la cantidad de público, pensemos que la revista porteña hacía funciones de martes a domingo, 21 y 23 horas, más trasnoche el sábado, más vermut a las 19 los domingos, o sea, 14 funciones semanales en teatro de 1000 butacas. Hoy conocemos que esa audiencia sería imposible de reunir, a partir de eso imposible de producir, a partir de eso imposible de pensarse en un género con fuerza. Hoy aparecen otro tipo de propuestas más limitadas de lo económico y más acorde al bolsillo que hoy podemos transitar y al gusto del público que cambió. Y la otra que te hacía a propósito de lo que hablabas recién con Gaby, esto bueno, hoy hay mucho influencer, viste, mucho tiktokero, streamer, cambió obviamente, sobre todo en la juventud, ¿no? O en los más jóvenes cambió un poco la manera de, no solamente ir a teatro, sino también de invertir el tiempo de ocio. ¿Cómo ves, a ver, o si sabés, ¿no? Obviamente creo que lo sabés, pero no sé si hay cifras, pero ¿cuál es el público promedio hoy que va al teatro? Ya sé que hay muchísimas variantes para ir a ver, pero digo, el joven, no sé, el menor de 30, ¿va al teatro o no? Bueno, vamos a marcarlo con una cosa muy práctica. Dale. Cuando en noviembre del 2020, todavía sin vacunación, se permitió el 30% del aforo que se abran las salas, fue muy poquita gente porque los que llegaban fueron los jóvenes. Uh-huh. La gente de más de 60 años estaba guardada porque era la más vulnerable, ¿de acuerdo? Yo también tenía más de 60 años. Sí. Entonces éramos los más vulnerables, hasta que fue notorio que volvieron después de la segunda dosis de la vacuna. ¿Con esto qué quiero decir? ¿Por qué Broadway no volvió? Mucho después que Argentina volvió Broadway. Uh-huh. ¿Por qué? Porque se sabe que mayoritariamente la edad promedio de la gente que va al teatro es de 63 años. Eso no tiene vuelta. O sea, cuando decimos mayoritaria quiere decir, ponemos 6 millones de habitantes en Argentina y nosotros sabemos que 4 millones tienen el promedio de 63 años. Ahora, eso no quiere decir que no hay propuestas para jóvenes y que son exitosas. Estamos hablando de la macro, ¿eh? Estoy hablando de la macro. Estoy diciendo, no quiere decir que no pueda haber pro shows que reúnen jóvenes en Londres, pero la mayoría del turismo que llega a Londres o llega a Estados Unidos o que transita la avenida Corrientes de Buenos Aires, cuando uno toma de cada 1000 personas cuál es la edad promedio, termina dando siempre la misma, que es 63 hace muchísimos años. Entonces, contestando esto, ¿qué es lo que vemos todas las semanas que encabezan las recaudaciones de Argentina? Lo más tradicional, porque el público es el más tradicional. Eso no quiere decir, insisto, que no haya funciones individuales muchas veces, o alguna incluso que se cuele para más jóvenes, pero no es el grueso de lo que vemos todos los años cuando ustedes los periodistas repiten que es lo que mejor funciona. Uh-huh. No sé si más o menos queda claro. Sí, la respuesta. perfecto. O sea, por eso lo mejor es tomar la estadística y decir, bueno, pero en la estadística, ¿qué me está marcando que funciona? Insisto, y eso no invalida que mi primo de 25 pueda tener un éxito haciendo una función semanal en una trasnoche en un lugar. Carlos, buena temporada, la vamos a seguir molestando seguramente para ver cómo viene todo un poquito más adelante. Gracias como siempre, que termine bien el Por fin de favor. semana. A ustedes un abrazo. Carlos Rottenberg, titular del Multiteatro, empresa que celebra 45 años, él decía, presentando espectáculos en Mar del Plata, productor teatral, hablando un poco de lo que se viene. Sí. Se viene la temporada, no estamos hablando, el Mundial nos tiene... Sí, señor. Está puesto. Yo creo que, mira, el único día que no se habló del Mundial fue el día de la condena de Cristina. Sí, claro. Y creo que nos quedamos en ese día y nada Sí. más. Y porque no hubo partido de Argentina. Es Y verdad. nada más. ¿no? Ahora después volvimos al Sí. clima mundial y nos olvidamos absolutamente de todo, nos va a quedar una semana de esta manera.